Bienvenido al espacio de reflexión Caminando con Dios. Es tiempo de atender el llamado bíblico del profeta Jeremías que dijo: Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. La oración. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lucas 18:1. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Primera a Timoteo 2:8. La oración es el tema más importante de la vida cristiana. Otras cosas son muy importantes: la lectura de la Biblia, guardar el día del Señor, asistir a la iglesia, escuchar sermones e ir y participar en la mesa del Señor. Pero ninguno de ellos es tan importante como la oración privada. Quiero dar 7 razones por las cuales digo esto y pido que consideren con mucho cuidado lo que diré. Número 1. La oración es absolutamente necesaria. Es necesaria para nuestra salvación. No estoy hablando de cualquier tipo de personas, sino de aquellos que profesan ser cristianos. Nadie puede ser cristiano si no ora. La salvación es un don gratuito de Dios, y yo estoy convencido que si alguien en su lecho de muerte y moribundo cree en el Señor Jesucristo, se salvará. Pero nunca veo en la Biblia un ejemplo de alguien que se salve sin pedirle a Cristo que lo salve. Tampoco estoy diciendo que las personas se salvarán por el mérito de sus oraciones, pero aún así nadie se salvará sin la oración. Puede que alguien nunca pueda leer la Biblia, puede que no haya aprendido a leer o que sea ciego, y sin embargo tener a Cristo. Un hombre sordo también podría llegar a ser salvo sin escuchar el Evangelio, pero habiendo pedido a Cristo que le salve. Hay ciertas cosas que cada uno tiene que hacer por sí mismo. Todos deben atender a sus propias necesidades, tanto de su cuerpo como de su alma y su mente. Nadie puede comer por usted, beber por usted o dormir por usted. Nadie puede aprender las cosas por usted. Y es del mismo modo con las necesidades espirituales. Nadie puede arrepentirse por usted. Nadie puede venir a Cristo por usted. Y nadie puede orar por usted para que sea salva. Usted debe ir a Cristo y pedirle que lo salve. Nosotros conocemos a las personas al hablarles. Si no hablamos con alguien, no lo podemos conocer. Y el que no habla con Dios no puede conocerlo. Un día el cielo se llenará con una muchedumbre inmensa que nadie podrá contar según Apocalipsis 7:9, pero todas esas personas cantarán con un solo corazón y una sola voz. Su experiencia fue la misma. Cada uno de ellos creyó en Jesucristo. Cada uno de ellos fue lavado en la sangre del Cordero. Nacieron de nuevo porque oraron a Cristo y pidieron salvación. Si no oramos en esta tierra, nunca alabaremos a Dios en el cielo. En resumen, estar sin oración es estar sin Dios, es estar sin Cristo, sin gracia, sin esperanza y sin cielo. Estar sin oración es estar camino al infierno. Número 2. La oración es una de las principales características del cristiano. El hábito de la oración es una marca de las más seguras. Hay un aspecto en el que todos los hijos de Dios en la tierra son iguales. Todos ellos oran. Así como la primera señal de vida de un recién nacido es que respira. Así como el primer acto de ese recién nacido es llorar, así lo es en el cristiano orar. Es parte de la naturaleza del cristiano, porque él se da cuenta que
por la misericordia y la gracia de Dios, sus necesidades son suplidas cuando él ora, y entonces entiende el deber de orar en todo tiempo. No puedo encontrar en la Biblia que alguien que pertenezca al pueblo de Dios no ore. Es algo característico del pueblo de Dios invocar al Padre, primera de Pedro 1:17, e invocar el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, primera a los Corintios 1:2. Mientras también veo en la Biblia que es característico de los malvados no invocar al Señor. Salmos 14:4. También he leído la vida de cristianos sobresalientes a través de la historia, desde que la Biblia fue escrita, y aunque ellos han tenido varias diferencias en una cosa, son iguales y tienen en común. Todos ellos han sido personas de oración. No estoy diciendo que el hecho de que una persona ore automáticamente significa que es cristiano, porque también podría ser un hipócrita, de manera que no puedo decir con certeza eso. Sin embargo, lo que sí puede decir es que un hombre que no ora no es un verdadero cristiano. No siente sus pecados, no ama a Dios, no siente su deuda de gratitud a Cristo, no tiene un deseo de santidad y por eso no ora. Puede que hable mucho de religión, pero en realidad no es un cristiano, sino ora. El hábito de la oración privada y sincera es una de las mejores evidencias de que el Espíritu Santo ha hecho una obra en la vida de una persona. Un hombre podría llegar incluso hasta predicar, escribir libros y hacer muchas otras cosas por motivos feos e incorrectos, pero aquel hombre que derrame su alma ante Dios en privado, es muy difícil que no sea sincero. La mayor prueba de conversión se da en los que oran. Cuando en la Biblia se nos describe que a Ananías le fue dicho que fuera a buscar a Saulo de Tarso que estaba en Damasco, la única prueba mencionada era: Saulo es una nueva criatura porque él está orando. Hechos 9:11. Yo sé que hay personas que vienen a la fe muy lentamente y pasan por muchas convicciones, deseos, sentimientos, resoluciones, esperanzas y temores. Pero todo eso puede llegar a no ser nada si la persona no llega a orar. Este es el acto en el cual se muestra que la fe es real, ir a Dios en oración. La oración es, en cuanto a la fe, lo mismo que la respiración a la vida. Así como no se puede vivir sin respirar, no se puede tener fe en Cristo sin orar. Tercero, la oración es uno de los deberes cristianos más relegados. Creo que ningún cristiano descuida tanto las cosas como la oración. Yo antes pensaba que todos los que se llamaban a sí mismos cristianos oraban, pero he llegado a una conclusión diferente. Veo que la mayoría de los que se llaman cristianos más bien no oran. La oración es algo completamente privado, es algo estrictamente entre nosotros y Dios, y como nadie más lo ve, entonces hay una gran tentación para no orar. Hay personas que nunca dicen una sola palabra a Dios. Parece que comen, beben, duermen, se despiertan y viven en la tierra de Dios, disfrutando de sus misericordias, y aunque saben que tienen un cuerpo que va a morir y que tendrán que enfrentar el juicio de Dios y la eternidad, aún así nunca hablan con Dios. Viven como si fueran animales en lugar de personas racionales con almas que nunca mueren.
Lo que sucede también es que la oración es más que palabras. Algunos usan oraciones modelo, pero hablan sin sentido, sin sinceridad en lo que dicen. Incluso cuando el patrón es bueno, como el Padre Nuestro, algunas personas se apresuran a través de la oración sin pensar realmente en lo que están diciendo. No podemos llamar semejante cosa una oración, aunque a la gente le guste pensar que ora cuando hace cosas así. No se trata de palabras nada más que salen de los labios. La verdadera oración sale del corazón. Saulo de Tarso seguramente había hecho muchas largas oraciones en su religión judía, pero fue hasta que Cristo le salió al encuentro en su camino a Damasco cuando se dice de él está orando, una vez que su corazón había sido quebrantado. Si usted encuentra que estas cosas son muy sorprendentes, le pido que considere los siguientes hechos. Para el hombre no es natural orar. Nuestros corazones de manera natural se alejan de Dios. No tenemos el temor del Señor necesario para orar, ni el sentido del pecado, ni tenemos el sentimiento correcto de nuestras necesidades espirituales, porque las cosas de fe no las podemos ver. Esta es una de las razones por las cuales las personas no oran. Tampoco es popular orar. La gente puede admitir que tiene muchas actividades y pasatiempos, pero rara vez alguien admitirá en público que tiene la costumbre de orar. A la luz de todos estos hechos, creo que son pocas las personas que en verdad oran. Consideremos también la vida que muchas personas llevan. Vemos a los hombres hundirse en el pecado. ¿Podemos creer que estén orando constantemente para vencer el pecado? Cuando vemos a las personas preocupadas solo por las cosas del mundo, ¿podemos pensar que están pidiendo en oración regularmente a Dios más gracia para poder servirle? ¿Cómo pueden estar sin ningún interés en Él? El asunto es que orar y pecar nunca pueden vivir juntos en el corazón. La oración ahogará al pecado, pero también el pecado ahogará la oración. Al considerar estas cosas y ver la vida de los hombres, aseguro que son pocos los que oran. Fijémonos en la clase de muerte que muchas personas tienen. Mueren como desconocidos para Dios. Carecen de esa capacidad de hablar con Él, y en el lecho mismo de la muerte es como si nunca le hubieran hablado. Por eso mismo es que estoy convencido que muchas personas mueren sin haber orado jamás. Número 4. Tenemos muchos desafíos para orar. Tenemos más estímulos para orar que para cualquier otro de los deberes cristianos. Dios ha hecho todo lo necesario para facilitarnos la oración si solo vamos y lo intentamos. Él ha provisto para cada dificultad, así que no hay ninguna excusa para que no oremos. Hay un camino por el cual el hombre, por más pecador e indigno que sea, puede acercarse a Dios el Padre, porque Jesucristo ha abierto el camino por su sacrificio en la cruz. Ya la santidad y la justicia de Dios no debería asustar a los pecadores. Más bien se les invita a que clamen a Dios en el nombre de Jesús. Lo que la sangre de Cristo ha hecho en expiación por el pecado es suficiente para poder ir a Dios, porque Dios está dispuesto y listo para escucharnos. Las oraciones que se hacen verdaderamente en el nombre de Jesús son escuchadas por Dios.
podemos tener la confianza y la seguridad de que Cristo las presenta al Padre y que el Padre las atiende. ¿No es esto un gran estímulo para orar? Tener un defensor e intercesor siempre a la espera de que toma nuestras oraciones y las presenta delante del trono de Dios. Puede que nuestras oraciones sean débiles en sí mismas, pero son presentadas por Cristo ante el Padre de una manera eficaz. El oído de Dios está abierto al clamor de todos aquellos que claman por misericordia y por gracia. ¿No es esto un gran estímulo para orar? El Espíritu Santo siempre está dispuesto a ayudarnos en la oración, porque esto es parte de su oficio, según lo dice Romanos 8:26. También al Espíritu Santo se le llama el Espíritu de gracia y de oración, Zacarías 12:10. Tenemos que buscar, eso sí, su ayuda y la tendremos. Hay grandes y preciosas promesas para los que oran. Si leemos Mateo 7:7, 8 y 21, 22, Juan 14, 13, 14, Lucas 11, del 5 al 13, 18, del 1 al 8. Pensemos en todos estos pasajes que contienen muchos estímulos para orar. También hay maravillosos ejemplos en la Escritura sobre el poder de la oración. Fue por la oración que se abrió aquel mar rojo y pasó Israel por él. Fue por la oración que la roca dio agua para los sedientos. Fue por la oración que el sol se detuvo. Las cosas que son imposibles se pueden lograr por medio de la oración. ¿Qué mayores estímulos queremos que estas cosas? Es una locura descuidar la oración teniendo tales promesas del Señor. Quinto, la oración es el secreto para la santidad. La diligencia en la oración es lo que hará a una persona crecer en santidad. Hay una gran diferencia en los logros de los verdaderos cristianos. ¿Por qué será que algunos cristianos parecen progresar más que otros? Entre los que son verdaderamente convertidos, aún podemos ver algunos que parecen quedarse como bebés espirituales por mucho tiempo. Pasan los años y parece que no crecen. Están preocupados por los mismos pecados que los atacan. Parecen necesitar todavía la leche de la palabra y no el alimento sólido. Sus intereses espirituales siguen siendo muy estrechos y confinados a su propio y pequeño círculo. En cambio, hay otros que sí están creciendo, avanzando en la vida cristiana, creciendo en la fe, creciendo en las buenas obras, intentando grandes cosas y haciendo grandes cosas. Y aunque a veces no lo consiguen, vuelven a intentar y aunque a veces caen, se vuelven a levantar. Reconocen que son pobres y ciegos y que no dan la talla, y sin embargo estas personas son muy elogiadas por otras que pueden observar que su fe es tan genuina. Entonces, ¿cómo podemos explicar esta gran diferencia entre personas del pueblo del Señor? ¿Por qué es que hay unos que sí son más santos y buscan la santidad con mayor ahínco? Creo que la diferencia está en la oración, en los hábitos de cada uno para la oración. Cuando alguien se convierte, comenzará a crecer dependiendo de la utilización de los medios de gracia que Dios ha señalado, y el primero de ellos es el hábito de la oración privada y constante. Si leemos las vidas de los grandes siervos de Dios, veremos que esto es cierto. Ningún cristiano se convirtió en un gran hombre o mujer de Dios sin la oración privada. Si usted desea ser un cristiano santo y crecer en el Señor, debe aprender a valorar la oración privada y constante. Sexto, no orar hace que retrocedamos.
El descuido de la oración es una gran causa de apostasía. Es posible volver atrás en la vida cristiana después de haber tenido un buen comienzo. Recordemos a los cristianos de Galacia que progresaron muy bien por un tiempo y luego se volvieron tras los falsos maestros. También Pedro, aunque en voz alta proclamó su amor por el Señor, en un momento antes del juicio lo negó y se sintió luego miserable. Una de las cosas peores que pueden suceder a un hombre es volver atrás. Yo sé que la gracia verdadera no permitirá que la fe sea destruida en el hombre. Yo sé que aquel que está verdaderamente unido a Cristo no puede ser quebrantado completamente. Pero creo que un hombre puede caer tan lejos que pierde de vista cuál es su posición ante Dios y llega a desesperarse por su propia alma como si no fuera salvo. Y esto es lo más parecido al infierno que tenemos: una conciencia herida, una mente enferma, un- una mente llena de remordimientos, un corazón atravesado por las flechas del Señor, un espíritu roto con una acusación interior. Todo esto es un sentimiento del infierno. Consideremos entonces las palabras solemnes: el necio de corazón se hartará de sus propios caminos. Proverbios 14:14. Pero entonces, ¿cuál es la razón de que algunos retrocedan? Creo que generalmente esto fue causado por la negligencia en la oración privada. Lo repito, ese retroceso comienza con el abandono de la oración personal. La falta de oración en la vida cotidiana le lleva a tomar decisiones incorrectas y a un estado de parálisis espiritual hasta llegar al punto de caer en pecado. Estos hombres que caen en pecado públicamente ya han caído antes en pecado secretamente y en privado. Así como Pedro, que descuidó la advertencia del Señor de velar y orar, y también como Pedro, su fuerza la llegarán a perder y cuando venga la tentación caerán. El mundo entonces va a notar esa caída y se burlará, pero el mundo no sabe la verdadera razón, y la razón fue una negligencia en la oración privada personal. Si usted es cristiano, por favor escuche esta advertencia. Nunca se convierta en alguien que retrocede, sino en alguien que avanza, que desea crecer, y para evitar las caídas no descuide su vida de oración. Séptimo, la oración produce felicidad y contentamiento. La oración es una de las formas más seguras de obtener alegría. Este mundo es un mundo de dolor. Desde que el pecado entró en el mundo, es imposible que escapemos de las tristezas, sea de un tipo o de otro. Pero la mejor manera de lidiar con las tristezas es llevando todo a Dios en oración. En el Antiguo Testamento leemos: echa tu carga sobre el Señor y Él te sustentará. Salmos 55:22. Y en el Nuevo Testamento leemos: por nada estéis afanosos, sino en toda oración sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con ruego y acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y mentes por medio de Cristo Jesús. Filipenses 4:6 y 7. Y esta ha sido la práctica del pueblo de Dios en todas las edades. Cuando Jacob tenía gran temor de su hermano Esaú, oró. Génesis 32:22. Cuando Pablo y Silas fueron encarcelados en Filipos, oraron. Hechos 16:23-25. La única manera en que podemos encontrar alegría en un mundo lleno de dolor y en un mundo en que todo parece echarse a perder es presentando nuestras necesidades delante de Dios en oración.
Si los cristianos no oran, están intentando soportar las cargas por sí mismos y entonces se volverán amargados e infelices. Pero si vamos a Él, el Señor Jesús está a la espera de escuchar nuestras oraciones y de ayudarnos, porque Él conoce las penas y el sufrimiento de este mundo en el cual Él también vivió. Él es el que puede alivianar la más pesada cruz. Por favor, deseo a todos los que escuchan esto, que tengan una vida llena de gozo, una vida cristiana, pero tal vida es imposible sin una rica vida de oración. Conclusión. Permítanme terminar con algunos consejos para las diversas clases de lectores. Primero, quiero hablar con aquellos que no oran y decirles, sin oración debo advertirles que el peligro es inmediato. Si usted muere de esta manera, se perderá. Usted no tiene excusa, no puede dar una buena razón para vivir sin oración. No diga que no sabe cómo orar. La oración es simplemente hablar con Dios. No necesita una educación especial para hacerlo, sino el deseo de hacerlo. El niño más pequeño puede clamar cuando tiene hambre. Si usted es consciente de su necesidad, encontrará pronto qué decirle a Dios. No ponga como excusa que no tiene lugar donde orar. Cualquier persona puede encontrar un lugar adecuado si realmente desea orar. No diga que no tiene tiempo para orar. Hay tiempo, solamente que hay que usarlo correctamente. Daniel, por ejemplo, fue un hombre que tuvo que lidiar con asuntos de un imperio muy importante, pero él se apartaba 3 veces al día para orar, según Daniel 6:10. No diga que no puede orar porque usted no ha nacido de nuevo o porque no tiene fe, porque precisamente si eso es así, usted tiene que clamar a Dios para que lo haga nacer de nuevo y le dé fe. Dice la Escritura, buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que esté cercano. Isaías 55:6. No lo posponga más. La salvación está muy cerca. No la pierda. Ore hoy mismo y podrá ver el cambio. Segundo, déjeme hablar con aquellos que desean ser salvos, pero no saben qué hacer. Yo le aconsejo que vaya ahora mismo al Señor Jesucristo, que lo busque en privado. Él está cercano. Vaya y lo encontrará. Ruegue en oración poder ser salvo. Dígale a Dios que usted ha escuchado que Cristo recibe a los pecadores y que Él ha dicho, el que a mí viene no le echo fuera. Dígale que usted se reconoce como pecador perdido y que llega a Él por la fuerza de su propia invitación. Dígale que usted está en sus manos y que a menos que Él lo salve, usted no puede hacer nada ni hay esperanza para usted en ninguna otra parte. Pídale que lo libere de la culpa, de las consecuencias de sus pecados y del poder del pecado en su vida. Pídale perdón al Señor Jesús y dígale que va a vivir ahora para Él de aquí en adelante. Hay una preocupación acerca de su alma. Atiende este llamado, no se aleje, no se sienta simplemente indigno, porque aunque usted esté enfermo, necesita un médico. Si no va al médico, no podrá sanar. No se preocupe por el tipo de lenguaje que utilice en la oración. Cristo le entenderá. No se desespere por tener una respuesta inmediata. Él ha escuchado. Usted siga orando y la respuesta vendrá. Él ha prometido responder y lo hará. Si usted de verdad desea ser salvo, recuerde lo que le he dicho y actúe sobre esto. Ore. Tercero y último, deseo decir a los que oran que nada en absoluto debe desanimarlos. Puede que a menudo sientan desilusión, que los tiempos de oración traigan conflicto
Y esto es bastante común porque el diablo odia ver que oremos. Por eso debemos persistir y seguir adelante. Permítanme entonces ofrecer unas palabras de consejo fraternal acerca de sus oraciones. Recuerde la importancia de la reverencia y la humildad en la oración. Piense en quién es Dios y en quién es usted. Recuerde la necesidad que tiene de la ayuda del Espíritu Santo en la oración y tenga cuidado de no dejar que sus oraciones se conviertan en una mera formalidad rutinaria. Recuerde lo importante que es orar regularmente. Usted debe ver la oración como una de las actividades más importantes de cada día y el tiempo de la oración debe estar integrado en su rutina diaria. No hacerlo a veces, sino diariamente. Recuerde la importancia de perseverar en la oración. Ahí está esa tentación de descuidar las oraciones o hacerlas más cortas. Sea cuidadoso porque eso siempre proviene del diablo. No importa qué tan justificadas sean sus razones para hacerlo, nunca deje de orar. Sea sincero en las oraciones. Esa es la oración ferviente a la que se refiere Santiago 5:16, que dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Recuerde la importancia de orar con fe. Tenemos que creer que si pedimos conforme a la voluntad de Dios, nuestras peticiones serán contestadas. Mateo 11:24. Usted puede esperar respuestas a sus oraciones y debe esperarlas. No me refiero a que debe exigir, sino que hable a Dios y confíe en que Él, como ha prometido, cumplirá su promesa. Recuerde también la importancia de pedirle muchas cosas a Dios. Con frecuencia los creyentes no reciben porque no piden. Santiago 4:2. Debe ser específico en sus oraciones, confesar sus pecados específicos, orar por debilidades específicas y mencionarle a Dios sus necesidades específicas. Recuerde también la importancia de orar por los demás. Cuídese de que sus oraciones no se vuelvan cortas y egocéntricas. Sea agradecido en la oración. Tenemos mucho que agradecer. La oración verdadera incluye siempre agradecimiento en ella. Por último, permítame recordarle la necesidad de la vigilancia en sus oraciones. La verdadera experiencia cristiana comienza con la oración, florece en la oración y se desaparece con el abandono de la oración. La oración es una especie de pulso espiritual. Por medio de ella sabemos si hay vida espiritual saludable o no. Sea vigilante sobre su vida de oración y realmente me sorprendería mucho si algo fuera mal en su progreso espiritual si usted ora.